Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las guerras mundiales. Echanson te enseñará sobre hablar de tus gustos en forma negativa. Y por supuesto en Matemáticas, yo estaré hablándote más sobre las transformaciones isométricas. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. ¿Has jugado voleibol alguna vez? Apuesto que sí. De no ser así, estoy seguro que al menos conoces este deporte. Pero tal vez no conoces que es un juego que está lleno de geometrías por doquier. Desde la cancha de juego, sus divisiones, la malla, la forma de la pelota y mucho más. Inclusive, la posición en la que se encuentran las jugadoras involucra, de hecho, transformaciones geométricas. ¿Quieres saber cuál de ellas específicamente? Pues no te muevas de tu asiento, que ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En la clase anterior empezamos a desarrollar de forma práctica las transformaciones isométricas, iniciando con la rotación. En la clase de hoy vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre la rotación y los diferentes casos que se pueden presentar. ¿Estás preparado? Iniciemos. Te recuerdo que la rotación es el movimiento que realiza una figura en base a un ángulo y un punto. También debes recordar que la rotación es una transformación isométrica, lo que significa que cuando una figura se transforma por rotación, mantiene intactos la medida de sus ángulos y de sus lados. La rotación ocurre en un sentido determinado. Es positivo cuando el giro es antihorario, sentido contrario al que giran las manecillas del reloj, y negativa cuando su giro es en sentido horario. Hay algo que conocemos como simetría rotacional. Una figura tiene simetría rotacional si ésta puede ser rotada por un ángulo entre 0 y 360 grados para que la imagen coincida con la preimagen o imagen inicial dada. El ángulo de simetría rotacional es el ángulo más pequeño por el cual la figura puede ser rotada para coincidir consigo misma. El orden de simetría es el número de veces que la figura coincide consigo misma a la vez que rota a través de 360 grados. Por ejemplo, un hexágono regular tiene simetría rotacional. El ángulo de rotación mínimo es de 60 grados y el orden de la simetría rotacional es de 6. Un triángulo escaleno no tiene simetría rotacional. A la hora de rotar una figura geométrica debemos tomar en cuenta lo siguiente. Número 1. Las coordenadas, cuando sea en el plano cartesiano. Número 2. El sentido de giro, sea positivo o sea negativo. Número 3. El ángulo de giro. Y número 4. El centro de giro, punto en torno al cual gira la figura. Vamos ahora a la pizarra a seguir practicando con la rotación. En esta ocasión veremos un caso donde no estamos usando el plano cartesiano como en la clase anterior. Aquí tenemos un triángulo nombrado ABC por sus vértices y nos piden rotar este triángulo 75 grados, ese es el giro que va a tener, en el sentido negativo, es decir, en el sentido en el que giran las manecillas del reloj, con centro en el punto P que tenemos aquí. Vemos el triángulo ABC y tenemos fuera del triángulo, en este caso, como no tenemos plano cartesiano, que es el centro, el punto de rotación, aquí el punto de rotación puede estar ubicado donde deseemos. En este caso lo ubicamos a la derecha de nuestro triángulo. Lo primero que debemos hacer, presta mucha atención, lo primero que haremos es unir cada vértice, el vértice A, B y C, con el punto de rotación o en torno al cual va a girar la figura. Lo hacemos de la siguiente manera. Aquí tenemos el vértice B, que lo vamos a unir entonces con el punto de rotación. Tenemos el vértice C, que también uniremos al punto de rotación. Y por último el vértice A, lo unimos al punto de rotación. Entonces, ya tenemos nuestro primer paso, que es unir con una línea cada uno de los vértices de la figura con el punto o centro de rotación.
Lo que sigue es tomar tu transportador para entonces medir los 75 grados que en este caso se están pidiendo en el giro negativo, o sea, en sentido negativo, en torno o igual como giran las manecillas del reloj. ¿Qué hacemos? Hacemos coincidir el centro de nuestro transportador, lo hacemos coincidir con el punto de rotación. Vamos a hacerlo para cada vértice. El centro del transportador coincide con el punto de rotación. Para el vértice A, entonces, en la línea que hemos trazado, hacemos coincidir el 0, o lo que equivale a 180, con la línea que se va desde el vértice A hasta el punto de rotación. Entonces, contamos 75 grados en el sentido, es decir, hacia la derecha en el sentido negativo, como giran las manecillas del reloj. Y tenemos aquí 70, 75. Este punto que estamos marcando aquí, vamos a nombrarlo como A para no crear confusión. Pero en este caso, no es A', que es lo que andamos buscando, el homólogo o imagen de la figura que resultará al transformar nuestro triángulo. Eso simplemente será una referencia. Seguimos entonces con el vértice B. Hacemos coincidir el centro del transportador con el punto de rotación y el 0 con la línea que hemos trazado desde el vértice B hasta el punto de rotación. Ubicamos el 75 en sentido de las agujas del reloj y ubicamos ahí el punto de referencia para el vértice B. Simplemente es una referencia. Al final habremos de eliminar estos puntos. Por último, entonces, hacemos coincidir el transportador con el vértice, con el punto de rotación y la línea que hemos trazado con el 0 en el vértice C. Entonces tenemos aquí 70, 75. Hacemos coincidir también. Este también será nuestra referencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya vimos, el primer paso es trazar desde cada vértice de la figura una línea que vaya y una esa figura o ese vértice con el punto de rotación. El segundo paso es desde cada línea se miden los grados que ha de girar la figura, poniendo el centro del transportador en el punto de rotación y haciendo coincidir el 0 con la línea que va hacia cada vértice. Los puntos que hemos trazado, donde medimos los 75 grados que ha de rotar este triángulo, serán de referencia. Ahora lo que sigue es lo siguiente. Tercer paso. El tercer paso es medir la distancia que hay desde el punto de rotación hasta cada uno de los vértices. Medimos la distancia que hay desde el punto de rotación hasta cada uno de los vértices, iniciando con el vértice A. La distancia que tenemos desde el vértice A hasta el punto de rotación tenemos 5, 10, 15, 20, 21 centímetros. 21 centímetros tenemos desde el vértice A hasta el punto de rotación. Entonces ahora, desde el punto de rotación hasta el punto A referencial, el cual ya está girado 75 grados, vamos a medir entonces la misma distancia que hay desde el punto A hasta el punto de rotación P, que fueron ¿cuánto? 21 centímetros. Medimos entonces 21 centímetros desde el punto de rotación hasta el vértice o hasta el punto de referencia donde giró el vértice A. Entonces tenemos aquí 21. Este sí será definitivamente A' o el homólogo del vértice A. Inmediatamente borramos el punto A que marcamos como referencia. Este será mi punto A final. Seguimos entonces con el vértice B. Medimos desde B hasta el punto de rotación. La distancia que tenemos acá es igual a 9 centímetros. Medimos entonces desde el punto P hasta el punto de referencia que marcamos con la letra B, 9 centímetros. Si tomamos, hacemos lo siguiente. Medimos, tomamos como referencia el punto P y el punto de referencia B. Y tenemos entonces 9 centímetros ubicado en esta posición.
aquí tendremos el vértice V'. Borramos el V referencial que teníamos al principio. Seguimos para finalizar con el vértice C. La distancia que hay desde el vértice C hasta el punto de rotación P es igual a unos 5, 6, 7, 8 centímetros. Esa misma distancia deberá tener desde el punto de referencia C hasta el punto de rotación unos 8 centímetros. Entonces tenemos desde el punto de rotación P hasta haciendo coincidir con el vértice referencial, tenemos entonces aquí unos 8 centímetros. 8 centímetros. Acá. La letra B, vamos a moverla porque vamos a trazar la figura por ahí. Ponerla por acá, que esta es la B del vértice B inicial. Entonces ahí tendremos C' o el homólogo del vértice C. Por último, ¿qué hacemos entonces? Trazamos una línea que une cada uno de los vértices encontrados. Desde A hasta B, desde B hasta C y desde A hasta C. Y así de fácil, así de sencillo, tenemos entonces la figura o el triángulo ABC rotado hacia la derecha en sentido negativo, en el mismo sentido que giran las agujas del reloj, rotado unos 75 grados en torno al punto P que nos han dado al principio. Entonces, recuerden, primer paso, medir o trazar una línea desde cada vértice hasta el punto de rotación. El segundo paso, entonces, tomar el transportador y hacer el giro, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, según lo pide el ejercicio, la cantidad de grados que te piden en el ejercicio. Y por último, medir la distancia desde cada vértice hasta el punto de rotación y esa misma distancia darla desde el punto P de rotación hasta el punto A', B' o C', o sea, hasta el homólogo de la figura. Y de esa manera quedará girada. Este es un segundo caso. El primer caso lo vimos en la clase anterior, en el plano cartesiano, donde girábamos a 90 grados, podían ser 180, 270 o 360 grados. En este caso no tenemos plano cartesiano y lo podemos hacer de esa manera tan sencilla. La rotación es una de las transformaciones geométricas que es ineludible en nuestro día a día. Desde nuestro planeta, que rota a una velocidad vertiginosa, las ruedas de los vehículos, las manecillas del reloj, las atracciones de una feria mecánica, la hélice de un ventilador o un helicóptero, inclusive en algunos deportes. En todo esto y más, la rotación se impone. No te pierdas la siguiente cápsula donde conocerás en qué consiste la rotación en el voleibol. ¿Qué es una rotación en voleibol? Llamamos rotación al momento en el que los jugadores tienen que cambiar de lugar en el campo. La formación inicial de los equipos indicará el orden de rotación de los jugadores en la pista. Esta se mantendrá durante todo el set de juego. ¿Cuándo se rota en voleibol? Un equipo de vóley rotará únicamente cuando ha recuperado el saque, es decir, cuando ha ganado el punto y estaba sacando el otro equipo. Siempre que sea mi equipo el que está sacando, no se rotará. ¿Cuál es el orden de rotación? La formación inicial de los equipos indicará el orden de rotación de los jugadores en el campo. Esta formación se tendrá durante el set de juego. En cada set podremos poner una formación inicial distinta. La formación inicial la pondrá el entrenador siguiendo el orden en pista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se rota en voleibol? Será muy fácil de recordar, pues en el voleibol se rota como en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de zona 1 a zona 6, de zona 6 a zona 5, de zona 5 a zona 4, de zona 4 a zona 3,
de zona 3 a zona 2 y de zona 2 a zona 1. Falta de rotación. Se comete una falta de rotación cuando el saque no es efectuado de acuerdo con el orden de la rotación, es decir, cuando el jugador hace el saque y no es el jugador que le correspondía sacar en esa rotación. ¿Qué sucedería a continuación? El equipo es sancionado con un punto y cambiaría el saque para el otro equipo. La rotación del equipo será corregida. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.